Buenas tardes, maestra. Yo soy Carrión Cerezo Paulina y Yo soy Sorelia Licínaga Bravo. hoy vamos a hablarle sobre la histología del sistema reproductor de la hembra. La idea es entender cómo está organizado este sistema y sobre todo cómo cambian sus tejidos a lo largo de la presentación. No entraremos en fisiología y nos enfocaremos en lo que vemos en el microscopio y cómo estas estructuras reflejan el estado reproductor de la hembra. Este es el sistema reproductor de la hembra. El sistema reproductor femenino está formado por los ovarios, los oviductos, el útero, el cérvix, la vagina y la vulva. Cada órgano tiene una función específica, pero todos trabajan de manera coordinada durante este ciclo estral. Desde el punto de vista histológico, lo importante es identificar qué tipo de epitelio recubre cada órgano, qué tipo de tejido conectivo predomina y qué estructuras cambian conforme avanza este ciclo. Los ovarios que producen óvulos y hormonas, estrógeno y progesterona. Los conductos que transportan el óvulo y son un lugar común de fecundación. El útero que alberga y nutre al feto durante el embarazo. Cervix, que es la parte inferior del útero que se abre a la vagina. La vagina que permite la salida del flujo menstrual y de las secreciones uterinas cervicales. Y la vulva, que son los genitales externos que protegen las aberturas. El ciclo estral. El ciclo estral tiene cuatro fases: proestro, estro, metaestro, diestro y anestro. Durante estas fases ocurren varios cambios microscópicos. El epitelio vaginal se hace más grueso o más delgado, puede queratinizarse. Las glándulas uterinas se vuelven activas o inactivas y en el ovario vemos el folículo creciendo, ovulando o regresando. Por eso es importante saber porque muchas veces podemos ver en qué etapa está una hembra solo viendo sus tejidos. En esta imagen aparece la citología vaginal, que es una herramienta clave para las hormonas que van modificando en los tipos de células del epitelio. Hay tres tipos de células: las parabasales, las intermedias y superficiales cornificadas. En el proestro aumentan las intermedias y empiezan a aparecer algunas superficiales. Suelen verse como eritrocitos o neutrófilos. En el estro, casi todas las células son superficiales anucleadas, los neutrófilos son muy pocos. En el diestro, disminuyen las superficiales y regresan para basales e intermedias. Aquí sí se ven muchos neutrófilos. Estos cambios son la base para identificar la fase del ciclo. El calendario del ciclo resume cómo avanza cada fase. Es muy útil porque nos permite correlacionar lo que vimos en el microscopio con los cambios de comportamiento o signos externos a los animales. Yo le voy a explicar el ovario. Este está dividido en corteza y en médula. En la corteza encontramos los folículos en todas sus etapas, que son el primordial, el primario, el secundario y el folículo de Graf. Ahí también se localiza el estroma, que es un tejido conectivo denso, y las células de la teca interna que producen los esteroides. Histológicamente, el ovario es uno de los órganos que más cambia según el estado del ciclo. Podemos ver los folículos creciendo durante la ovulación y luego la formación del cuerpo lúteo. En la imagen se combina un esquema del ciclo folicular con una microfotografía real. Ahí vemos cómo un folículo pasa de primordial a folículos en crecimiento, luego a folículos de Graf y después ocurre la ovulación. Tras eso aparece el cuerpo hemorrágico que se transforma en cuerpo lúteo que produce hormonas y finalmente en cuerpo albicans cuando deja de funcionar. En el corte histológico se distinguen folículos en distintos estadios, algunos son atrésicos, las células de la granulosa, la teca, la zona pelúcida y la periferia, el epitelio germinativo con la túnica albúgina. El siguiente es el oviducto, que se divide en infundíbulo, ampolla e istmo. Su epitelio es el cilíndrico simple ciliado y los cilios junto con el músculo liso permiten el crecimiento del óvulo o del embrión. Durante el estro, este epitelio
tiende a verse más alto y con más actividad ciliar. En la imagen podemos observar los pliegues característicos de la mucosa. El epitelio tiene dos tipos de células, las ciliadas que impulsan al óvulo, las no ciliadas o en clavija que secretan sustancias nutritivas. Y debajo está la lámina propia, que es el tejido conectivo de soporte. Después tenemos el útero, que se divide en tres capas, que es el endometrio, el miometrio y el perimetrio. El endometrio contiene glándulas tubulares que cambian mucho durante el ciclo. Cuando está en el estro están muy activas y en el anaestro están más pequeñas o inactivas. El miometrio es la capa muscular gruesa encargada de dar las contracciones durante el parto. Y el perimetrio es la capa externa que está formada por serosa o adventicia. En el corte se ven claramente estas tres capas. El endometrio es la zona donde se implantaría el embrión, el miometrio da la fuerza mecánica y el perimetrio lo protege. Después tenemos al cérvix, que es la conexión entre el útero y la vagina. Tiene una mucosa con pliegues profundos y en la parte que da hacia la vagina el epitelio es estratificado plano, grueso y resistente, mientras que dentro del canal cervical cambia a un epitelio cilíndrico simple, más delgado y que es secretor. La zona de transición entre estos dos epitelios es importante porque ahí suelen originarse varias patologías. También pueden verse en la imagen glándulas cervicales y quistes de Nabot, que se forman cuando una glándula se obstruye y se queda atrapado el moco. Después tenemos a la vagina, que está recubierta por un epitelio estratificado plano que puede queratinizarse dependiendo la fase del ciclo. Durante el estro se vuelve grueso y queratinizado, y en el anaestro es muchísimo más delgada. La vagina no tiene glándulas, ya que estas se encuentran en el vestíbulo. En la microfotografía se puede ver el epitelio debajo de la lámina propia con una abundante irrigación y en la parte externa de la capa muscular que da la flexibilidad y permite su distensión. En conclusión, los órganos reproductores de la hembra cambian de forma cíclica durante el ciclo estral. Varían el epitelio, la actividad de glándulas y la vascularización. Por eso, la histología es una herramienta diagnóstica fundamental en medicina veterinaria. Nos ayuda a determinar en qué fase del ciclo está en una hembra, entender problemas de fertilidad o identificar patologías. En pocas palabras, lo que vemos al microscopio refleja claramente el estado reproductivo del animal. Y eso es todo.